Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, su anfitriona Pris. Y pues bueno, y ya están viendo la imagen, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha entretejido y pues lo que vendrían siendo estas teorías basadas en la Segunda Guerra. Ahora sí que en este programa lo vamos a tocar a petición y va a ser bastante interesante descubrirlas. Ahora bien, vamos desde el principio. La primera se trata de Pearl Harbor, una teoría bastante controversial sobre lo que estamos tocando, que es la Segunda Guerra. Los teóricos dicen que el presidente de aquel entonces, que era Roosevelt, tenía conocimiento de un impedimento para atacar Pearl Harbor y deliberadamente había fallado en el acto. La teoría ahora sí que rastrea sus orígenes del primer comité americano, un grupo de pacifistas de extrema izquierda y aislacionistas de extrema derecha, quien publicaría esto en un panfleto en el 44. Tiene 5 puntos centrales. Que 1. Roosevelt quería comenzar una guerra con Japón y Alemania. La fuerte manera de ser de los aislacionistas de nuestro país vecino hizo que la gente se preocupara mucho más por la economía que por asuntos internacionales. Un ataque no provocado podría galvanizar al público por la guerra. 2. De los aeroplanos fueron dejados intencionalmente en cielo abierto, exponiendo el ataque. Esto fue de hecho debido al miedo del sabotaje y fue hecho así que fue limitada la cantidad de seguridad que se mantuvo observando una grande cantidad de aeroplanos. 3. El memorándum de McCollum describe una estrategia en el Pacífico que detalla el objetivo de la guerra. A pesar del detalle de este memorándum, un escenario para planear una guerra. No hay en la actualidad evidencia que esto se haya puesto en el escritorio de Roosevelt, y si lo hubo, pudieron haberse deshecho de la evidencia. 4 operadores de la Armada ignoraron las señales del radar de los aeroplanos japoneses que se acercaban. El equipo no era completamente operacional y los operadores eran novatos. Su supervisión errónea no identificaron bien lo que había en el radar de contactos como un grupo expectante de un americano B-17. Y 5. 3 portaaviones estaban convenientemente fuera del puerto y a salvo. El liderazgo naval no fue tan inteligente. ¿Cómo habría sabido lo importante que el papel de este portaaviones jugaría en la guerra? Las tácticas navales dictaban la importancia de la nave de combate, así como era un concepto bastante nuevo y habían sido aprobados en la batalla. Ahora bien, tenemos otra teoría y de hecho dejamos el video que aquí va a aparecer en la tarjetita, que resulta que Hitler no muere en Berlín, sino en Argentina. Y de esto hablamos en el documental llamado El escape de Hitler, donde desmenuzamos qué había pasado con el Führer y que estaba escondido, según en la Patagonia, allí en una islita en medio de la nada. Entonces, pues va a ser muy interesante que lo revisen. Seguimos. Ahora sí que Prescott Arbusto, vamos a denominarlo así,
porque recuerden que si decimos los apellidos como están, nos vamos a meter en un lío y nos van a censurar el video. Entonces, ¿para qué nos hacemos locos? Ahora sí que Prescott Arbusto había planeado un golpe fascista en América. De esto se puede creer todo porque hay muchísima información que obviamente no es la oficial, sino es la alternativa, digámoslo así. Ahora sí que a los que hacen estas teorías de conspiración siempre van a salir a relucir la familia Arbusto. También hay una muy buena sobre el expresidente Jorge Arbusto en el involucramiento del deceso de Kennedy, que ya sabemos qué pasó ahí. Esta que vamos a contar argumenta que un grupo de hombres poderosos, que el líder era Prescott Arbusto, había hecho un complot hacia Roosevelt, instalando un nuevo gobierno basado en la idea fascista de Hitler y Mussolini. La historia nos cuenta que en el 33 estos industriales de dinero y banqueros se juntaron con el marino general mayor Smedley Butler. Le pidió que comandara alrededor de 500,000 veteranos, ahora sí que estuvieran fuertes en la armada, quienes pudieran ayudar a poner un escenario para hacer caer a Roosevelt. El general de la Armada, Hugh S. Johnson, cabeza de la Administración Nacional de Recuperación, sería instalado como el nuevo director. Pues eso planeaban. Ellos insistieron que era necesario combatir los efectos de la depresión. Algunos de los patrocinadores eran, pues, cabezas gigantes de la industria. Y todavía algunas todavía las conocemos, como Heinz, Colgate, Ojos de Pájaro, General Motors y JP Morgan. El general Butler, un soldado pero muy condecorado, el cual ganaría 2 medallas de honor, veía esto increíble. Decidió que él iba a jalar los hilos de estos hombres influyentes, pero después él dijo mejor no, y entonces hizo que fuera a decir qué estaba pasando. Él cerró cualquier esperanza de un golpe. Butler se reportaría que habría entregado los nombres de todos estos conspiradores del Congreso de las actividades del Comité Antiamericana. Está bien documentado que el general Butler, para el 34, había salido públicamente con un escrito hacia un plan para quitar a Roosevelt, el cual se conocería como el golpe de negocios. Como la veracidad de los detalles y de quien estuviera involucrado, el Congreso nunca tomó ninguna acción de ningún individuo que se haya entregado por Butler. Tampoco hubo cargos asentados en documentos y testimonios de Butler. De aquellos que habría nombrado fueron quitados de cualquier documento oficial, o sea, se lavaron las manos y dijeron, pues aquí no pasó nada. Los medios de comunicación, como siempre sabemos cómo actúan, en aquella época también habían manchado la historia. Así, cuando ellos perdieron y los ricos y poderosos todavía seguían ganando. También más del abuelo Arbusto, que ayudó a que Hitler llegara al poder. El abuelo del expresidente, pues fue un ex senador, le dijimos que se llama Prescott. Los teóricos reportan que hay documentos nacionales de nuestro vecino que prueban que Prescott era director y accionista de varias compañías y que le dio financiamiento a los del Tercer Reich. Ahí para que se den una idea. Bajo un acuerdo con el enemigo, estos negocios e intereses fueron pactados en el 42. De hecho, 2 sobrevivientes del Holocausto de Auschwitz demandaron de forma civil en Alemania en contra de la familia Arbusto. Esta teoría ha estado rondando por un tiempo, mucho de lo inexacto o injusto. Por lo tanto, algunos documentos muestran que, aún después de que nuestro vecino entrara a la Segunda Guerra,
Arbusto continuó con sus asociaciones de negocios con algunas industrias alemanas, con los enlaces directos de los nazis. Ahora pues ya no hay evidencia de que el abuelo Arbusto fuera apoyador de los nazis, pero se reporta que su firma Brown Brothers Harriman fue el lazo financiero de la industria. Fritz Thyssen, quien resultó ser la columna vertebral que había sido financiero de Hitler para que éste llegara al poder. Thyssen era dueño de una gran compañía de acero y carbón en Alemania, y Hitler no había podido rearmarse sin su apoyo. Thyssen era dueño de un banco en Holanda, que era dueño de la corporación de la Unión de Banqueros VC, en el cual el señor Arbusto era director. El representante de VC de Thyssen eran los intereses americanos. Se reportaría que el señor Arbusto estaba en la junta, por lo menos uno que otro de la compañía también, que firmaron una red multinacional de redes de compañías fantasmas. Pues obviamente pues ya sabemos para qué se utilizan las compañías fantasmas. Hay que verlo, lo que ha pasado pues aquí en el país con eso, ¿no? Y ya desde entonces estaban con compañías fantasmas, y esto era para ayudar a Thyssen a transferir bienes alrededor del mundo. La teoría cierta es que el Arbusto también había enlazado a una compañía de acero en Silesia, basado en el mineral rico de Silesia, en el borde germano, polaco, o sea, estaba en las orillas. Él utilizaba labor de esclavos de la concentración de los campos, de los campos de concentración, vamos a hablarlo bien, tales como Auschwitz. Teóricos dicen que no es una teoría, pero el hecho, y que puede ser fácilmente esto verificable, es checar 3 conjuntos de archivos disponibles en los archivos nacionales. Tenemos más de esto, porque cuando empezamos a hablar de Alemania, ahí viene lo interesante. El doctor Giuseppe Belluso. Y sí, ¿los nazis recibieron conocimiento extraterrestre? Preguntémoslo ahí. Digo, aquí tenemos una como gráfica. Entonces, ¿quién sería capaz de entender e implementar sus planes en construir estas naves espaciales nazis? Estos teóricos sugieren que fue un ingeniero italiano, doctor Giuseppe Belluso. Belluso fue un experto en el diseño de turbinas y publicó 15 técnicas comenzando desde 1905. Muchos de sus diseños innovadores siguen siendo el estándar de hoy. Justo en el momento en que la ola ovni golpea a Italia en las décadas de los 50, Belluso publicaría un artículo en el que afirmaba que los ovnis no eran nada nuevo y que fue fundamental en la creación de la primera de estas naves terrestres a partir del 42. Afirmó que muchas de estas naves no estaban tripuladas y publicaría algunos de sus primeros bocetos. Tenía nombres como de proyectos Kurgelblitz y Führerball. Belluso nombraría a otros científicos quienes lo habían asistido a él en sus primeros trabajos. Remarcaron, otros salieron diciendo que sí había trabajado con Belluso en una tecnología de nave circular a mediados de los 40 en Alemania y en Italia. Uno de los colaboradores fue de un comando británico, quienes admitirían que les habían ofrecido una misión secreta en Noruega. La misión era destruir la base nazi donde había tecnología extraterrestre siendo diseñada. La historia de Belluso fue reportada en los periódicos alrededor del mundo, inclusive en el New York Times. A través de esto, él admitiría que ya no estaba involucrado con este proyecto alemán. Otra más, y es la otra fotografía que tenemos al lado. Los nazis tenían una base secreta en la Luna. Una de las teorías más grandes es que se dice que la verdadera razón de que nuestro vecino y la NASA se apuraran a ir a la Luna era verificar la existencia de presencia, pues, ahí de ellos. Supuestamente para 1957, los soviéticos le habían notificado a nuestro vecino que ellos tenían inteligencia que les reportaría que usaban su avance en tecnología extraterrestre para volar.
justo antes de que su base fuera destruida en el 58 y que ya tenían una base en la Luna. Ellos dicen que habían recuperado documentos de Berlín que indicaban que los científicos de Hitler habían descubierto una sustancia en la Luna llamada helio 3. Esta luz no era un isótopo radioactivo, era altamente valorado por su valor en fisión nuclear. Decían que nuestro Sol crea una gran cantidad ilimitada de cosas, pero nuestra atmósfera previene más de eso para obtenerlo nosotros. La Luna no tiene atmósfera, así que literalmente lo encuentras por donde sea. La teoría fue más allá y el contenido dice que posiblemente la solución de acá del vecino era el proyecto A119, que planearía destruir la Luna con un bombardeo nuclear. Se oye loco, lo sé. Destruir la Luna sería la última muestra de poder que haría la Unión Soviética y que tuviera notoriedad. Sin embargo, cuando la NASA llegó a la Luna, y que aquí abrimos un paréntesis, que pues estas teorías dicen que fue todo un show, ¿no? La llegada a la Luna, y que pues habría sido grabado por Kubrick. Entonces, ahí también se los dejo para investigación. Y que confirmara que la base nazi estaba en el lado oculto de la Luna. Algunos creen que los nazis hasta habrían ofrecido términos de paz con nuestro vecino y los soviéticos para compartir, ellos muy compartidos, los recursos de la Luna, así, para decir que estaban bajo estas reglas nazis y que todo estaba en paz. Más sobre esta tecnología extraterrestre. Va más allá, ¿eh? Algunos dicen que los nazis obtuvieron ayuda de la sociedad de Thule. Ganaron el uso de tecnología extraterrestre para construir naves avanzadas para surcar el aire. Y esto lo comenzaron a hacer en la Antártica, en una base. La historia es que Hitler planeaba el usarla, esta tecnología extraterrestre avanzada, en forma de nave para golpear por los aires de forma simultánea lo que fuera Londres y Nueva York. Algunos de estos defensores señalan que había registros faltantes y el prototipo de la presunta arma secreta nazi Die Lok, o que se le llamaba como la campana. Sin embargo, otros dicen que están perdidos porque tal vez nunca existieron estos documentos. Se reporta que hay fotos circulando y testigos presenciales con cuentas que dicen que estos sí fueron construidos al final de la Segunda Guerra, o sea, estos objetos voladores, y que fueron movidos en la Antártica para evitar que cayeran en manos aliadas. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Fueron esto las bases para los misteriosos Foo Fighters? Y no hablo del grupo, del grupo musical. Que los aviadores aliados informaron de acosarlos en el cielo de Europa. Hasta el día de hoy no somos capaces de explicar estos misterios fenómenos aéreos que comenzaron alrededor del 44. Eran objetos brillantes que se movían rápidamente de color rojo, blanco, naranja brillante. Algunos medían entre 300 pies, mientras que otros eran más pequeños. Los combatientes aliados no pudieron ni derribarlos ni superarlos. La mayoría no cree que estos misteriosos objetos fueran armas secretas alemanas, ya que después de la guerra los registros alemanes indicaron que los pilotos de ascendencia alemana, de igual modo, estaban desconcertados por los encuentros con ellos. Seguido a esta teoría de la Antártica, porque ahí vamos sacando hilo, tenemos que el Brill y el Thule son dos sociedades secretas que se rumoraba tenían estrecha relación con el régimen cerrado nazi, que era el Tercer Reich. Era el precursor de un nuevo Cuarto Reich, que uniría al mundo bajo la regla de los nazis. La sociedad de Thule estaba enlazado a la base de la Antártica. Se dice que Brill era la élite del círculo oculto, o como lo manejamos ahorita con nuestros vecinos con el Deep State, en lo cual los teóricos insisten que trabajaban en conjunción con la cabeza de otros gobiernos mundiales para asegurar un Cuarto Reich. También esto de la Antártica y los nazis,
que habían construido bases secretas ahí, después de que terminara la guerra en Europa. Una guerra se dice que tuvo lugar, que fue secreta, en Antártica con los vecinos, y que propusieron la teoría de que eventualmente habían destruido a los nazis con un misil nuclear. Suena pero grandísimo lo que estamos diciendo. Ahora sí que hasta cierto punto estos hechos son indisputables. Los archivos muestran, efectivamente, que hubo una expedición alemana hacia la Antártica en el 38. Fue clasificado por la actividad de los militares británicos durante la guerra. Nuestro vecino mandó una gran fuerza naval en la Antártica en el 46 y de hecho detonaron misiles nucleares en el 58. Ambos y la expedición naval de nuestro vecino, la operación se llamó Salta Alto y la explosión nuclear se llamó Operación Argus. Fueron clasificados hasta que una palabra de acción fuera filtrada. Todo esto sí se puede probar. La teoría empieza diciendo que ocurrió cuando la expedición alemana llegó a la Antártica en el 38. Ellos descubrieron una gran serie de suelo subterráneo, de cavernas, calentadas por ríos subterráneos. Una de las más grandes cavernas fue convertida en la base 211. Para el final de la guerra, la nueva casa para que escaparan los nazis pues vendría siendo ahí, y que pues también ahí moraran o vivieran Hitler y Eva Braun, y otros nazis de alto rango abordaron un bote y que fueron a bases secretas. En el 47, un almirante famoso llamado Richard Byrd es grabado sugiriendo que había más presencia ahí del vecino y que pues ahí había un entrenamiento en clima frío, y se hizo referencia a la posibilidad de la siguiente guerra involucrando ataques aéreos viniendo del Polo Sur. Ahora sí que urgiendo medidas defensivas y que deberían ser tomadas. Los de las teorías apuntan que estas declaraciones es como la razón para que nuestro vecino hiciera un ataque renovado en la Antártica, y que la destrucción eventual de los nazis a través de estas nucleares tendría un significado 10 años después. Tenemos también el asesinato de Patton, de George S. Patton, que también casi siempre hemos dicho teorías sobre que esto también ha pasado, que cuando ya no les conviene en donde se están moviendo en estas esferas, les dan chicharrón y les importa un soberano cacahuate a quien se lleven entre las patas. Tan solo hay que ver lo que pasó con el gobernador hoy en día de Jalisco, el exgobernador. Entonces, por ahí también este tipo de teorías nos ayudan a pensar que tantas cosas también entre estos teóricos sí pudieran ser factibles. Douglas Bassata fue un francotirador del ejército condecorado de nuestro vecino, de la Armada. Él fue un soldado extraordinario, parte de una unidad de élite que participaba en paracaídas en Francia para organizar la resistencia antes del 44 de la invasión de Normandía. Él también era un operativo de oficinas de servicios estratégicos OSS, allá con el vecino, que fue el precursor de la CIA. Él terminaría su carrera como ayudante de John Lehman, secretario naval del presidente Ronald Reagan. Años después, ahora sí que ya de viejo Bassata, contactó al historiador Robert Wilcox. Reportó un interesante reclamo sobre que la OSS, el jefe general Will Donovan, le había ordenado que él le diera cuello al general Patton. Bassata tenía mucho odio por todas las vidas que había tomado y estaba lidiando con eso en los últimos años. De acuerdo con Wilcox, este historiador, Bassata había detallado cómo él organizaría el choque del camión de tropas contra el Cadillac de Patton en el 45. Entonces él dispararía al general con un proyectil de baja velocidad, el cual rompió el cuello. El otro pasajero del coche de Patton estaba aturdido, pero no sufrió ni un rasguño.
Basata había detallado su vida y explotó en su diario personal, el cual Wilcox recibiría después de que falleciera Basata, en el 99. El diario reporta con detalle cómo después de que Patton parecía que se iba a recuperar de las heridas, el general Donovan había ordenado que se tomara acción para que no fuera llevado a inteligencia, para que pues recibiera, ¿no?, una atención, y para que los agentes soviéticos estuvieran pensando en envenenar a Patton. O sea, la excusa perfecta. Basata dijo que mientras Donovan admiraba a Patton como soldado y patriota, él creía que él era un descarado y franco. El general ya estaba fuera de control, o sea, ya estaba medio cucú. Patton moriría repentinamente cuando estaba al borde de la recuperación, haciendo ya planes para regresar a casa. Basata dice que a través de que él fallara de despacharse a Patton, fue inmediatamente transferido a Londres antes de que pudiera ser interrogado. O sea, se deshicieron del testigo, ¿no? Así como no se hizo una autopsia en el cuerpo de Patton, y pues esto sería ignorado. La última que tenemos de esta teoría, y que también es interesante, es sobre Winston Churchill, de que él se despacharía a Mussolini al otro mundo. Se cuenta que Churchill, el primer ministro de Inglaterra, había ordenado invitar a bien morir a Benito Mussolini. Para cualquiera, esta información era comprometedora de ser sacada si el dictador de Italia fuera capturado. Supuestamente habían ahí unas cartas que Churchill le había mandado a Mussolini, donde expresaba su admiración por un hombre fuerte de Italia. Antes de la guerra, Churchill se encontraba desesperado para asegurarse de que los detalles de estas cartas nunca salieran a la luz. No era secreto que Churchill había hecho algunas declaraciones de admiración, ahora sí que a su contraparte en los años 20. No era común que estas cabezas de gobiernos o homólogos, como se les llaman ahora, los hicieran. En el 27, Churchill había visitado en Roma, y después le mandaría una carta a Mussolini. Una se hizo pública donde él declaraba que el fascismo ha prestado un servicio al mundo entero. Si yo fuera italiano, estoy seguro que habría estado contigo enteramente desde el comienzo de tu lucha victoriosa. Esto fue en el 27. Ya el fascismo todavía no adquiría el estigma que le dio Hitler cuando llegó al poder. Así que se entiende que si Churchill no era fácil, en otras declaraciones, que él también lo hubiera hecho esto en privado, en cartas hacia Italia. Bueno, cuando eres un británico y un héroe de guerra, y en el año que se está hablando, y que vayas profesando la admiración de un cómplice que era a un genocida, no se vería chido, o sea, diplomáticamente hablando. Oficialmente, Mussolini y su amante Clara Petazzi fueron apoderados por los comunistas italianos cerca del lago Como en el 45, en el mes de abril. Ambos fueron fusilados y encadenados en una plaza de Milán. Según dicen los reportes, que Churchill estaba solo ahí, a unas cuantas millas del lago, como el día en que Mussolini habría sido capturado. Se dice que Churchill estaba bajo un nombre falso, de vacaciones para, según él, pintar. Un expartidista italiano, Bruno Lonati, afirma que él y que un agente británico, Robert Macarrone, fueron enviados para eliminar a Mussolini y recuperar documentos muy importantes que jamás se encontraron. Ahora sí que estas han sido una de las teorías sobre la Segunda Guerra, y que espero que las hayan disfrutado. Fueron rapiditas, fueron cortitas, pero creo que muy consistentes. Y bueno, si te gustaron, si ya las habías escuchado, puedes dejarme manita arriba en la caja de los comentarios tu comentario. Agradecerles que se sigan inscribiendo y que pues vamos a tener diferentes temáticas, como ustedes saben. Y bueno, no se te olvide inscribirte, dale click a la campanita, dale tu me gusta, y pues nos estaremos viendo en otro video.